Empezamos con la sesión número 4, donde vamos a ver el tema de bases moleculares. ¿Sí? Para empezar un poquito a ahondar sobre las bases moleculares, debemos tocar algunos puntos a manera de cultura, ¿no? Que debemos saber del ADN. Para empezar, chicos, los descubridores, bueno, del ADN, siempre acuérdense de Watson y Crick, ¿sí? Con su modelo del doble hélice en el año 1953. Es un datito bastante necesario recordarlos, chicos, ¿sí? Y bueno, también debemos reconocer el gran aporte de Rosalind Franklin, ¿sí? Y con la fotografía 51. Bueno, chicos, tenemos otras menciones. Vayamos de frente al, ¿sí? Lo que nos importa. Eh, para empezar, debemos recordar, ¿sí? ¿Cuál es la estructura y cómo está organizado nuestro ADN? Sí, chicos, va a estar conformado por una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos. No debemos confundirlo con nucleósidos ni, bueno, con otro tipo de moléculas. Sí, chicos, nucleótidos. Ahora, chicos, básicamente van a ser va a ser una secuencia de ácidos nucleicos que se van a unir, ¿sí? Se van a unir. Vamos a analizar por eso cada enlace que está uniendo a estas pequeñas unidades, ¿sí, chicos? Entonces, se van a agrupar y se van a unir y van a formar extensas cadenas, ¿sí? Que van a tener como finalidad esencialmente, por así decirlo, guardar y preservar, ¿sí? Nuestra información genética que nosotros estamos transmitiendo a lo largo de las generaciones, ¿sí? Para eso vamos a reconocer tres elementos muy importantes en esta molécula. Para empezar, bueno, para finalizar mejor, para finalizar, vamos a empezar del menos apreciado al más reconocido, ¿sí? Empecemos con el grupo fosfato, ¿sí? El grupo fosfato, que ustedes deben saber que tiene una alta carga negativa, chicos. El grupo fosfato tiene una alta carga negativa. Por favor, no se olviden de eso. Eso es un ácido, ¿sí? Ok, ya, bueno, entonces tenemos al grupo fosfato, tenemos también a nuestro azúcar, ¿sí? Bueno, sí, nuestro azúcar. Nuestro azúcar va a ser una pentosa. ¿Pentosa por qué? Que va a tener 5 carbos. Ya, bueno, sí, una pentosa. Pero exactamente va a ser una desoxirribosa, lo que lo diferencia de otros nucleótidos como son los ácidos nucleicos, pero del ARN, ¿no? Entonces, chicos, el azúcar va a ser uno de los primeros elementos que debemos reconocer. En el ADN, el azúcar va a ser la desoxirribosa, ¿sí? ¿Por qué desoxirribosa? Porque le falta un oxígeno, chicos, en esta, a diferencia de su prima, por así decirlo, que es la ribosa, ¿sí? Por eso se llama desoxirribosa, ¿ya? La desoxirribosa. Entonces, tanto este grupo, perdón, no sé si sale esto, ya, bueno, tanto eh, este grupo fosfato, ¿sí? Como el azúcar, van a formar parte de lo que va a ser el esqueleto del ADN, ¿sí? O sea, va a ser como que la parte más lateral, ¿sí? Va a ser el esqueleto del ADN. Ahora, nuestro protagonista, por así decirlo, nuestra base nitrogenada. Vamos a tener dos tipos de bases nitrogenadas que, como ustedes pueden ver, estructuralmente van a estar compuestos por anillos aromáticos, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de bases nitrogenadas. Ay, disculpen, no se puede apreciar muy bien el PEP. Vamos a tener a las purinas y a las pirimidinas, ¿sí? Purinas, pirimidinas. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que, bueno, ustedes acá pueden apreciar dos anillos, ¿no? Uno, dos. Fácil y sencillo. Estos dos anillos, ustedes cuando vean una base con dos anillos, ¿qué quiere decirte? Que eso es una base del tipo purina. Purina. Y si solamente veo uno, una pirimidina. Una purina puede ser o una guanina o una adenina, ¿correcto? Y una pirimidina, vamos a hacerlo de otro color, una pirimidina puede ser o una citosina, un uracilo o una timina, pero estamos hablando de ADN, así que al uracilo nada que ver, ¿sí? Vamos a trabajar entonces por la parte de las pirimidinas, ahí lo veo, pirimidinas, vamos a trabajar tanto con la citosina como la timina, ¿ok? Entonces debemos recordarnos mucho, pero mucho de estas bases, chicos, ¿sí?
las bases. Ok, bases nitrogenadas, ya las hemos visto, adenina, que es una purina, guanina, que también es una purina. Una sugerencia, de modo que se recuerden. Bueno, en este punto probablemente ya lo dominen, pero para los que no saben aún, que una memotecnia que nos va a ayudar mucho, chicos, va a ser la famosa agua pura. Agua pura. Pura de purinas y agua, chicos, AG, adenina, guanina. ¿Sí? Adenina, guanina. Entonces ustedes ya dicen, ay, entonces falta timina, falta citosina. Ah, entonces esas son pirimidinas. ¿Sí? Ya hemos hablado del azúcar, que es una desoxirribosa, ¿sí? Desoxirribosa, la ribosa como tal, está presente en los ribonucleicos, ¿sí? Estamos en ácidos desoxirribonucleicos. El grupo fosfato, que ya les dije que tiene la peculiaridad de darle esa alta carga negativa a nuestro átomo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van a unir estos tres elementos y grupos funcionales, por así decirlo? Bueno, es el grupo funcional, pero ya, chicos, ¿cómo se van a unir estos dos? Mediante enlaces, obviamente. Vamos a hablar primero de los enlaces internos, ¿sí? A nivel interno, y lo vamos a hacer un poquito, vamos a tener este enlace, fosfodiéster. Fosfo, porque une el fosfato, ¿sí? Fosfodiéster nos va a unir a nuestro fosfato con el azúcar. Y recordemos que esto forma parte de nuestro esqueleto, ¿sí? Esqueleto. Ahora, la base nitrogenada, cuando se una con el azúcar, se va a unir mediante el enlace glucosídico. Bueno, si quieren ser mucho más elegantes, chicos, es enlace beta N1 glucosídico, ¿sí? ¿Por qué uno? Porque en el carbono 1. Ya bueno, chicos, eso, ¿sí? Correcto. Ahora, chicos, algo que también es muy, pero muy importante, y no lo he colocado porque quería comentarlo acá en clasecita, era esto de acá, esta peculiaridad. Voy a borrar esto, disculpen. Yo sé que escribo garabatos, chicos, pero espero que se me entienda la secuencia. Y si no se me entiende, por favor, me avisan. Ok, chicos. Ok. Entonces, carbono uno, 2, no, carbono uno, carbono 2, carbono 3, carbono 3. Sí, chicos. Ustedes siempre, siempre, pero siempre deben tener en cuenta. Está mal el 2, chicos. Desde ahí es el 3. Ustedes siempre deben tener en cuenta al carbono 5 y al carbono 3. Siempre. ¿Por qué el carbono 5 y el carbono 3? Bueno, chicos, para empezar, en el carbono 3 van a tener este grupo funcional, que yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien, que es el grupo hidroxilo, ¿sí? Los grupos hidroxilo siempre van a tener como que mayor, ¿cómo decirlo, chicos? Van a tender a reaccionar bastante, ¿sí? Les gusta reaccionar, les gusta formar enlaces. Ah, ya. Entonces, bueno, esta molécula, ¿sí? Esta molécula por así decirlo, va a favorecer la unión, ¿sí? De más nucleótidos. Ah, o sea que siempre, 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 siempre yo voy a agregar más nucleótidos por la parte 3, ¿sí? Siempre. El ejemplo bien bonito, que lo utilizamos bastante, que es imaginarlo como piezas de Lego, ¿sí? Donde, por así decirlo, la cabecita, bueno, esos bloques que ustedes han visto, por así decirlo, la cabeza va a ser el 3 y la base va a ser el número, el carbono número 5. O sea, yo siempre, pero siempre voy a agregar más por la parte 3, 3, 3, 3, 3. ¿Por qué? Ya les dije, por este grupo hidroxilo, ¿sí? Por este grupo hidroxilo yo voy a poder seguir agregando más y más nucleótidos, así elongando mi cadena, ¿sí? Mi cadena de nucleótidos y así finalmente formando mi ADN. Recuerden que el ADN, muchos chicos, mide más o menos 4 o 6 metros, no me recuerdo bien el dato exacto, pero es bastante longeva, ¿sí? Esto lo vamos a ver gracias a este carbono 3, por favor, nunca se lo olviden. Ya. Continuamos. Ahora, chicos, miren, justamente, recuerden, siempre van a trabajar ustedes con el carbono 5, 5 prima, 3 prima, ¿sí? Donde hemos dicho que 5 va a ser la base y 3 va a ser donde yo voy a estar elongando, agregando más, conforme va creciendo mi cadena de ADN, ¿sí? Ok, el ADN, ¿cuáles son sus características, chicos? A ver, para empezar, ya sabemos que es semicomplemento. Bueno, se le dice semiconservativa. Semiconservativa, ¿por qué? Porque cuando hablemos del dogma, vamos a ver que hay una cadena siempre va a ser una cadena molde, bueno, se le conoce como hebra molde, y ¿para qué va a ser molde? Para la fabricación de la otra. ¿Sí? La otra va a ser nueva. Le vamos a poner new.
Entonces tengo una molde con la que voy a fabricar mi nueva cadena. Entonces tengo una cadena por cada molécula por así decirlo, por cada molécula de ADN que yo tenga, una hebra va a ser antigua y otra va a ser nueva, semiconservativa. ¿Sí? A eso se refiere el término. Sí, semiconservativa. ¿Qué otra característica es la que yo debo recordar? Que siempre va a ser antiparalela. O sea, si acá tengo 5' y acá salió mal, ya está bien, está bien. Bueno, no, sí está mal, chicos. Ok, si aquí es 5', por ejemplo, aquí es 5', acá debería acabar en 3', y el que está al frente de él debería ser 3', y acá debería ser 5'. Siempre son antiparalelas, siempre son semiconservativas. Sí, esas características generalmente son las que siempre les van a preguntar en cuanto a la estructura del ADN, ¿correcto? Ok, ya les había dicho, siempre acuérdense que en el extremo 3 yo voy a agregar más. ¿Sí? Voy a elongar mi cadena por la presencia del grupo hidroxilo OH, ¿sí? Ok, ya sabemos, las cadenas van a estar en direcciones opuestas. Ahora, un nuevo término para ustedes realmente va a ser la presencia de estos grupos, ¿sí? Van a tener dos surcos, también llamados hendiduras, hendidura mayor y hendidura menor, ¿sí? Vayamos a lo realmente importante de estas hendiduras, chicos. En la hendidura mayor, como es más grande, como es más espaciosa, acá, ¿yo qué voy a hacer? El proceso de transcripción. Transcripción, claro, transcripción, sí, transcripción. Transcripción. O sea, tengo más espacio, va a venir mi promotor, que es como que una proteína que se encarga de codificar ciertas secuencias, ¿sí? ¿Para qué? Para luego expresarlo en un gen, ¿sí? O sea, como que acá tengo más espacio para realizar el proceso de transcripción. Básicamente eso, chicos. ¿Sí? La hendidura menor, sí, se podría, pero por conveniencia. Como es más grande la hendidura mayor, yo aprovecho eso y acá en la hendidura mayor es donde yo voy a hacer el proceso de transcripción. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí, chicos? ¿Su likecito, por fin? Ok. Entonces, muchas gracias. Ok, chicos. Muchas gracias, chicos. Ok, entonces vayamos de nuevo a hablar sobre nuestras bases nitrogenadas que mencionamos, bueno, que hemos mencionado al inicio, ¿no? Chicos, básicamente todos los nucleótidos van a tener la misma estructura en cuanto al esqueleto, o sea, vas a tener tu grupo fosfato, le vamos a poner P, grupo fosfato, vas a tener tu azúcar, que es una desoxirribosa, ¿sí? Una desoxirribosa. Azúcar más grupo fosfato. Eso te va a formar tu esqueleto de ADN. ¿Qué es lo que van a diferenciarse todos? En las bases nitrogenadas, que ya hemos dicho, vamos a tener dos grupos, purinas y pirimidinas. Las purinas van a tener doble anillo. Disculpen, doble anillo. Uno, dos. Ya está. Las pirimidinas van a tener un solo anillo, ¿sí? Es un anillo aromático. Las purinas, ya hemos dicho, agua pura, por favor, no se olviden. Adenina, guanina, las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Pero el uracilo, por así decirlo, va a ser su reemplazo en el ARN de la timina. O sea, la timina solo va a estar en el ADN y el uracilo solamente va a estar en el ARN. Por favor, nunca se olviden de eso porque siempre, absolutamente siempre les van a preguntar. Mejor dicho, ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Lo tienen que dominar bastante bien ese concepto. Eh, ¿Por qué la timina está en el ADN y por qué el uracilo está en el ARN? Ok, chicos, realmente las pirimidinas, ¿sí? Realmente las pirimidinas, y algo que, bueno, me gustaría mencionarles, son bastante similares, ¿sí? Son bastante similares, son bastante simples porque solamente tengo un anillo. Ok, entonces, al ser bastante simples y ser bastante similares, tienen mucho a sufrir mutaciones. Ok, mutaciones en el ADN no me conviene, así que voy a escoger a la más estable, ¿sí? A la más fuerte. ¿Quién es la más fuerte? Yo necesito estabilidad en mi ADN, entonces voy a escoger a la timina. El uracilo, claro, me sirve, es más, pero es más para el ARN. No necesito tanta estabilidad en mi ARN. ¿Ok, chicos? O sea, sí la necesito, pero realmente necesito más, pues, en mi ADN, ¿no? Ok, chicos. Esa es la razón. Justamente las mutaciones ocurren mucho más en las pirimidinas. Siempre vas a escuchar una mutación de citosina, por timina, por uracilo, porque son moléculas muy, ya bueno, chicos, como que se le agrega cierto grupo, son pequeños cambios moleculares que ya generan una mutación, ¿sí? Siempre las mutaciones van a darse en este grupo de bases nitrogenadas. Ok, ahora hablemos de la ley de la complementariedad o la ley de Chargaff,
Siempre la van a escuchar bajo esos nombres, así que no se asusten. Ley de la complementariedad, ley de Chargaff. ¿Qué es lo que me importa de acá? Saber quién se complementa con el otro. ¿Cómo que quién se complementa con el otro? Sí. Nosotros siempre vamos a hablar de bases nitrogenadas que se van a estar complementando. Que, o sea, está en mí una hebra paralela y la otra está en la otra hebra vecina, que es la antiparalela. ¿Sí? Siempre se van a completar estas. Si ocurre un cambio, pues vamos a hablar de una mutación, ¿no? Chicos. Entre estas, para empezar, ¿de qué se basa esta regla de complementariedad? Fácil, todo se remota a que adenina siempre va a buscar a la timina, siempre. Y van a formar, o sea, la interacción, la atracción entre estas dos bases nitrogenadas, te van a formar dos puentes de hidrógeno, ¿sí? Dos puentes de hidrógeno. En la guanina y la citosina también vas a tener una interacción bastante fuerte, mucho más fuerte que la de niatimina. ¿Cómo sé que es más fuerte? Porque formó tres puentes de hidrógeno. Ah, ok. Entonces, chicos, algo también que les va a servir bastante entender, bueno, les va a ayudar bastante a entender esto. Por eso estamos hablando de bases moleculares. Sí, chicos, todo tiene una explicación molecular. ¿Qué es más fácil? ¿Romper tres enlaces? ¿Tres puentes de hidrógenos o romper dos? Evidentemente, romper dos. Entonces, regiones donde yo necesito estar constantemente abriendo, cerrando, voy a tender a tener más repeticiones de este tipo, adenatimina. ¿Por qué? Porque es más fácil romperlo. Ah, ok. Y si yo necesito regiones más estables, guanina y citosina. Correcto. Ok. Ahora hablemos del empaquetamiento del ADN. Ok, el ADN es bastante longevo. No sé si les puse el datito. Ahí está. Pueden medir hasta 2 metros, chicos. ¿Cómo es que 2 metros de información pueden caber en el núcleo de una célula? Bueno, fácil. La célula es bastante sabia. Es muy sabia, ¿sí? Que va a tener métodos de empaquetamiento masivo, ¿sí? Una compresión masiva. Voy a usar, bueno, primero debo saber que mi ADN en ciertas ocasiones se va a encontrar libre, ¿no? Ya, bueno, chicos, voy a usar ciertas proteínas que me van a servir como que, a ver, a manera de entenderlo mucho mejor, les planteo que se imaginen el ADN como una bolita de lana, ¿sí? Entonces, pero todo está amarrado, ¿no? Antes de ser ovillada. Entonces, como que la célula dice, ah, ya la vamos a ovillar. Y tremendos metros de lana, tú lo vas a volver en una pequeña bolita, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el ADN, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esas pequeñas bolitas donde yo voy a envolver a mi ADN? Pues se van a llamar histonas, ¿sí? Histonas. Las histonas son proteínas. Ojo, chicos, son proteínas básicas. ¿Por qué básicas? ¿Por qué me estás mencionando esto? Ah, yo les había dicho que el ADN tenía un grupo fosfato. Le vamos a poner P. ¿Por qué? No, chicos, sí, disculpen, yo no soy de escribir mucho, es una debilidad mía bastante. Yo soy team geográfico, ¿sí? Así que si no me entienden, por favor, vean la grabación. Ok, chicos, y cualquier cosita, igual avísenme, por favor, ¿sí? Ok, entonces, vamos a tener en nuestro ADN grupos fosfatos, ¿sí? En todo nuestro esqueleto vamos a tener grupos fosfatos. Y yo les había dicho que esos tenían cargas negativas. Ah, entonces voy a usar proteínas que tengan cargas positivas. ¿Para qué? Para generar una atracción electrostática. Entonces, esa atracción electrostática va a contribuir a que este ADN pues, se compacte de una manera mucho más eficiente. ¿Me entienden? Ok, entonces voy a trabajar con proteínas llamadas histonas. Vamos a tener histonas de cuatro tipos, ¿sí? Si no me estoy equivocando. Cuatro tipos, claro, cuatro tipos. A ver, uno, dos, tres. Del dos vamos a tener dos tipos, el A y el B. Entonces, chicos, nos vamos a quedar, bueno, vamos a excluir el B. Digo al uno. La histona la vamos a excluir. No es que la vayamos a excluir para siempre, pero por el momento me gustaría excluir. Así que céntrense en estos. El 2 que vamos a tener 2A, 2B, 3 y 4, ¿sí? Esas histonas. Ok, tengo 4 en conclusión, por así decirlo, ¿no? Porque el 2 vale por 2, XD. El 2 vale por 2, tengo el 3 y tengo el 4. Entonces, chicos, voy a agarrar dos proteínas de cada una, o sea, voy a tener 8 proteínas y
Cuando tenga 8 proteínas, chicos, voy a envolverle el ADN. Sí, como si fuera un yo-yo, básicamente. Le envuelvo, como les dije, la analogía de la nanita. Lo envuelvo. ¿Y qué voy a formar? Un octámero. Un octámero. Al final de ese octámero, yo voy a colocar como que un lugar, sí, para saber, ay, acá inicié, por así decirlo, para juntarlo mucho más. ¿Quién va a estar fuera de ese octámero? Pero también, bueno, indirectamente fuera del octámero, ¿no? Sería nuestro histona 1, ¿sí? Así que si les pregunta, ¿sí? ¿Qué histonas forman parte del octámero? Ya me acuerdo, 2A, 2B, 3, 4, menos la histona 1, ¿sí? También cumple una función muy importante, sí, pero dentro de nuestro octámero no. Entonces, el octámero va a formar nuestros famosos nucleosomas, que a su vez se van a ir enrollando, y me van a formar la cromatina. La cromatina, bueno, ya lo ven, son como que hebras de nucleótidos, ¿sí? Perdón, de nucleosomas. Nucleosomas, chicas, la interacción del ADN más las histonas. Nada más, sencillo. Entonces voy compactando, más nucleosomas, hasta formar mi famosa cromatina. La cromatina es la condensación entonces de mi ADN, ¿sí? Con las histonas. Pero esta cromatina generalmente, chicos, ahora, un nuevo punto que me gustaría que anoten. También lo voy a tratar de anotar, disculpen. Yo sí tengo una fea letra, ¿sí? Ah, así que trato de no escribir mucho, la verdad. Pero me gustaría, ¿sí? Que tengamos esto claro. Chicos, si yo tengo mi ADN demasiado compacto, va a ser difícil que yo lo pueda expresar. ¿Me entienden? Si yo lo tengo más libre, pues lo voy a poder transcribir con mucha facilidad. Ah, ok. Entonces, mientras más suelto esté, más fácil va a ser su transcripción, aplicación, todos los procesos dogmáticos que yo quiera hacer. Pero mientras más esté compacto, va a ser mucho más difícil. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de epigenética, les va a servir bastante ese gatito. Ok, continuemos. Entonces, ¿cuál es el estado máximo de compactación de la cromatina cuando yo hable de cromosomas? Y ya hemos estudiado bastante cromosomas, ¿sí? Bueno, los cromosomas son el estado máximo de condensación de la cromatina, donde yo lo voy a ver en mitosis, ¿sí? Específicamente en la fase de prometafase. Pero más lo van a conocer como metafase. Así que ustedes acuérdense de metafase. Metafase. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? Ok. El que cae otorga, chicos, por favor, sus reacciones. Ok, chicos, entonces continuemos, hablemos del dogma, ¿sí? El dogma central que nos va a ayudar a aclarar de cómo funcionan estas moléculas y cómo es que se van a llegar a expresar, ¿sí? Entonces, antes, chicos, se creía que el ADN se replicaba, ¿sí? Se replicaba y me formaba un ADN. Ya hemos visto que tenemos que una hebra siempre, o sea, por decirlo, por cada molécula de ADN, se va a replicar, ¿sí? Se va a duplicar, se duplica el ADN, cosa que me va, bueno, ahora el nuevo que se ha formado va a estar compuesto por una hebra nueva y una hebra molde, ¿sí? Semiconservativa. No se olviden de eso. Sí, entonces el ADN se va a replicar, todo chévere. Y de ADN yo puedo pasar a ARN mediante el proceso de la transcripción. Básicamente, yo voy a generar o sea, voy a copiar de tal cual. No, pues no te voy a copiar tal cual. Suena copia, chicos, pero en realidad debería decirse voy a generarte tu forma complementaria, ¿sí? Por así decirlo. Por eso es que siempre cuando les pongan ejercicios, o sea, ustedes, y te dicen, ah, ya, esta secuencia está presentada en ADN, ¿cómo sería su complemento en la transcripción? Entonces, chicos, ustedes tienen que jugar ahí con la ley de la complementariedad, ¿sí? Donde vean adenina, ¿qué van a colocar? Timina. Pero si te está hablando de ARN, ¿qué vas a colocar? Uracilo. Y es muchas veces ahí donde nos equivocamos. Confieso. Así que tengan mucho cuidado con eso. Cuando siempre lean encuentra el complemento, ya, pero ¿complemento de qué? ¿De replicación o de transcripción? Porque si es de transcripción, ustedes tienen que tener mucho cuidado con el cambio. En vez de timina, ¿qué van a colocar? Urecilo, ¿sí? Urecilo. ¿Ok? Y también recuérdense que siempre la otra copia tiene que ser perdón, tiene que ser antiparalela. O sea, si tu primera copia, por así decirlo, era 3', la otra, ¿cómo tiene que ser? 5'. ¿Sí? Siempre vamos a jugar con los contrarios, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, de ADN a ARN se va a llamar transcripción. Voy a formar un transcripto, ¿sí? Básicamente, he copiado la información del ADN y lo he vuelto
lo he transformado a ARN. ¿Sí? Por el momento quedémonos con esa idea, porque realmente no es tan sencillo. ¿Ok? Ahora, de ARN, el ARN puede salir fuera del núcleo celular. Puede. ¿Y para qué va a salir? Para irse a ciertas estructuras llamadas ribosomas. ¿Y qué ocurre en los ribosomas? La síntesis de proteínas. Entonces, el ARN va a asociarse con el complejo ribosomal y va a traducirse de ARN a proteína, que me va a generar proteínas. ¿Ok? Entonces, ya tengo la secuencia, ¿sí? Eso se creía antes. Ahora, ¿cuál es el nuevo datito? Porque esto es el dogma clásico, tenemos un dogma moderno. Bueno, antes se creía que esta secuencia era lineal. O sea, de proteína no puedo pasar a ARN y de ARN mucho menos voy a pasar a ADN. Fake, chicos, fake. Porque existen ciertos virus, ¿sí? Sí, acuérdense siempre del VIH. VIH, ejemplo clásico. El VIH es un retrovirus, o sea, lo vas a encontrar bajo la forma de ARN y cuando ingresa en la célula, porque la célula tiene complejos, va a usar como que la maquinaria de la célula para hacer un proceso de transcripción inversa, es decir, de este ARN voy a pasar a ADN. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Claro? Chicos, ¿están ahí? Ok, muchas gracias. Gracias. Y chicos, igual si no entienden cualquier cosa, por favor, díganmelo, para ir más lento, para ir más rápido, para explicarle con más analogía, si es que no lo entienden, normal. ¿Sí, chicos? No sientan miedo, por favor. Ok, entonces, siempre acuérdense, ¿sí? De retrotranscripción del VIH. Por favor, siempre, 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 siempre. Entonces, básicamente, este dogma moderno me dice que yo puedo pasar de ARN a ADN. Es lo que más deben saber. Ok, más sobre el dogma. Ahora, algunas características que, ay, ¿por qué se limpia? Bueno, chicos, disculpen. Entonces, algunas características que debemos saber de estos procesos, por favor, leanse este cuadrito. Cuadrito ganador, chicos. Vamos a hablar algunas características de cada proceso, pasito del dogma, mejor dicho, ¿sí? Durante la replicación ya hemos visto de ADN a ADN. Solamente me copio a mí mismo, ¿sí? De ADN a ADN. Va a ser semiconservativo. Ya hemos explicado el por qué. Sí, básicamente, chicos, como yo sé que el ADN, otra característica que no les había mencionado, es helicoidal, ¿sí? Es helicoidal, pero va a ser como que dos hélices que se van a estar cruzando, 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 cruzando. Aquí está, helicoidal. Pues básicamente, chicos, yo para poder sacarle una copia de eso, está enrollado, no lo voy a poder, no le voy a poder sacar una copia. Justo ya me pasó algo similar con la impresora, no había colocado bien el papel y como que se formó como un acordeón, ¿sí? Como esta hélice de la de, me hace recordar, chicos, disculpen. Entonces, chicos, yo necesito que ese ADN esté planito. Sí, por favor, este planito, así, este recto. Entonces, ¿qué hago? Necesito desollar el ADN, necesito sacar ese surco, necesito romper, ¿sí? Romper esta hélice. ¿Qué lo hago? Mediante la acción de ciertas enzimas, ¿sí? Proteínas, mejor dicho. ¿A quién voy a usar para romper estas hélices? Helicasa. Las enzimas acaban en asa. Quiero romper hélice, helicasa. Quiero polimerizar, formar polimerasa. Ay, es bastante sencillo, chicos, ¿sí? Así que se van a ayudar bastante ese nombre. Entonces, acá voy a necesitar la acción de la helicasa para romper, ¿sí? Para romper esta hélice. Y una vez que esté planito, recién voy a poder copiarme, ¿sí? Replicación, ¿sí? Copiar. De ADN a ADN, ¿sí? Mi protagonista, pero va a ser el ADN polimerasa. ¿Por qué ADN? ¿Por qué pasó de ADN a ADN? Pues chicos, ¿sí? ADN polimerasa. Por favor, no se olviden, ADN polimerasa en el proceso de replicación. Siempre les van a preguntar más por estas maquinarias, ¿sí? Siempre el mecanismo mediante la horquilla de replicación. Eh, ¿Quién es la enzima más, la proteína más importante? El ADN polimerasa, ¿sí? ¿Qué, chicos? Eso es lo más importante, realmente. Eh, Pasemos a transcripción, ya hemos visto, de ADN a ARN. Chicos, ¿cuál va a ser el resultado de pasar de ADN a ARN? Pues evidentemente ARN, pero sí, pero tú vas a tener ARN de varios tipos. ¿Cuál es el ARN producto? El ARN mensajero.
mensajero, porque va a llevar la información al ribosoma. ¿Para qué? Para fabricar proteínas, ¿sí? Va a ser el mensaje, el código Morse, por así decirlo, que va a leer nuestro complejo ribosomal y lo va a traducir a proteínas, ¿sí? Entonces, recuerden que el producto va a tener este sentido. 5. Ok. ¿Quién va a ser el encargado de producirme ese ARN molde? Ya pues, ARN polimerasa. ARN, porque mi producto, ¿qué tiene que ser? ARN. ¿Sí? Sencillo, chicos. Ok, el proceso de traducción, ya pues, de ARN, este ARN mensajero, lo voy a transformar a proteína. Ay, se estaba marcando un poco feo. Disculpen, chicos. ¿Sí? Ya, pero les había dicho, lenguaje Morse. Mi ribosoma sí sabe codificar ese lenguaje, porque yo no sé, pues, qué significa no, yo no sé qué significa tu A, U, C, qué será, no sé, tu A, U, G, no sé qué es. Ya, pues, chicos, pues básicamente, nuestro ribosoma va a trabajar con un lenguaje decodificador que lo vamos a llamar código genético. Así que posiblemente ya lo habían visto. Es un cuadrito donde voy a codificar tres nucleótidos que voy a conocerlos como tripletes y en base a eso voy a sacar ciertos aminoácidos y voy a formar mis proteínas. ¿Sí? Sencillo. Sí, acá en el proceso de traducción siempre van a trabajar con codones y tripletes. ¿Qué hemos dicho que es un codón o un triplete? Ya, pues son tres nucleótidos. ¿Sí? La lectura de tres. Simple. Ok, vamos a trabajar también con los anticodones. Bueno, pues básicamente, chicos, los anticodones va a ser como que de nuevo su complemento, sí, de nuevo el complemento de los tripletes o codones, ¿sí? Solamente que estos anticodones me van a traer los aminoácidos, ¿sí? Van a traer mis aminoácidos y pues en el complejo ribosomal ahí donde yo voy a estar uniendo cada anticodón, pero a su vez en sus cabecitas, por así decirlo, voy a estar uniendo los aminoácidos respectivos. Entonces así se va a formar la proteína, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir este proceso? Ya hemos dicho, en los ribosomas. Los anticodones van a estar en el ARN de transferencia. Por eso les decía, por favor, no se equivoquen con el tipo de ARN. ¿Sí? Ok. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre el dogma clásico, sobre la visión moderna. ¿Sí? Acuérdense qué enzima es la encargada de la transcripción inversa. ¿Sí? El ARN. Otro transcriptasa. O sea, siempre agregan enlazas, chicos. ¿Sí? No se compliquen mucho. Y bueno, ok, hablemos del proceso de replicación. Unos datitos, uno que otro adicional, chicos, que de repente les pregunten, pero la verdad es que los datitos anteriores, de verdad, chicas, fijas. Ok, sabemos que es un proceso semiconservativo, ya hemos visto por qué, hebra original o también llamado hebra molde y una hebra nueva. La dirección de 5 a 3', recuerden, siempre al final yo necesito el 3' al final. ¿Por qué? Por el grupo OH. Por ahí yo voy a estar agregando y voy a formar mi nueva cadena. ¿Sí, chicos? Ok, el sentido, por favor, ese datito, el grupo OH, no olvidar. Ok, ¿qué ocurre, chicos? Que en una hebra yo voy a tener, por así decirlo, ¿sí? Por así decirlo, voy a tener, yo sé que dos hebras son moldes, chicos. Una va a acabar en 3', ¿sí? Y otra va a acabar en 5'. ¿Sí? O sea, mi vecina es 3 y yo soy 5. La que acabó en 3, todo normal, todo relaxing. ¿Por qué? Porque tiene el grupo hidroxilo y ahí va a estar agregando. Pero la vecinita, que tiene el grupo 5', que acabó en 5', dice, pero yo no, yo tengo el grupo hidroxilo, pero está por el otro lado. ¿No puedes empezar por el otro lado? No, le dice. No, no le dice el ADN polimerasa, no. O tienes tu grupo H o no empezamos replicación contigo. La que tiene el grupo 3', aquí le vamos a poner la VIP, por así decirlo, normal, va a llevar el proceso de una secuencia bastante lineal. ¿Sí? Para empezar, y no les había mencionado, espero que no se me pierdan, chicos. eh, ya les había dicho, yo para realizar el proceso de replicación necesito abrir esta hélice que está presente en el ADN. ¿Quién lo va a abrir? La helicasa. ¿Sí? Acuérdense de la asa, helicasa. Ok, viene la helicasa, el ADN polimerasa reconoce el grupo OH y empieza a polimerizar. ¿Qué es decir? Que le va a colocar sus complementos. Sí, básicamente eso. Y voy a unir estos complementos, y pues voy a obtener mi nueva hebra.
Sí, chicos, bastante sencillo. Pero el problema, el problemita, esto ocurre, pues me he equivocado de fibra, chicos, pero por favor, es lo mismo, o sea, en el 3 prima, ¿sí? En el 3. Imaginan que ahí estaba el 3. Ya, bien. Entonces, en el 3 yo no voy a tener ningún problema, pero ¿qué pasaba con el 5? En el 5 vamos a hacer dos cositas. Mejor tres cositas, si no me estoy equivocando. Para empezar, necesito un grupo OH. Urgente, urgente, urgente. Necesito un grupo OH. ¿Quién me lo va a dar? Va a venir el Real Ainita Girro. Hoy necesito un héroe. Va a venir la primasa. La primasa. ¿Qué va a hacer la primasa? Va a traer un primer. Un primer. ¿Qué es un primer? Un segmento de ARN pequeño. La cosa es que ese segmento de ARN me va a dar mi grupo OH. Ah, ya. Aquí estaba la secuencia, perdón. Lo que les dije que era lineal es abajo, ¿sí? Por eso está el grupo 3 al final. Mi primasa me va a traer fragmentos OH. Entonces, se va a unir por complemento y acá me va a dar mi grupo OH. Entonces, OH por acá. ¿Ya, chicos? Entonces, viene el ADN polimerasa y le dice, ah, chévere, ya tienes tu OH. Ya, pues empecemos con tu proceso de replicación. ¿Sí? Pero voy a estar agregando, como es un segmento largo, chicos, acá por acá voy a agregar un primer, por acá voy a agregar otro primer, por acá voy a agregar otro primer, cosa que por así decirlo, mi replicación va a ser por fragmentos. Esos fragmentos se van a llamar fragmentos de Okazaki. Siempre, pero siempre van a estar en la hebra trazada. ¿Por qué? Porque me demora más, pues chicos, estoy haciendo secuencia por secuencia por secuencia. Y ahora, esos huecos que me han dejado, ¿sí? Los voy a unir. Los tengo que unir. ¿Sí? ¿Quién me va a unir? ADN ligasa. ¿Sí? Sencillo. Viene el ADN ligasa, va a unir mis segmentos de Okazaki y todo correcto, todo bien, porque voy a tener mi hebra nueva, ¿sí? Que otra vez les preguntan por el ADN polimerasa, pero si no me equivoco es el 2. ¿Sí, chicos? Pero realmente acuérdense de los fragmentos de Okazaki en la hebra trazada, sobre la importancia de la primasa y sobre la relevancia de los primers, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería todo realmente por esta parte de la replicación. Además, es más sencillo realmente. Proceso de transcripción. Chicos, necesito que se aprendan de acá tres palabras. Siempre les van a preguntar por eso, ¿sí? Capping, splicing, o también llamado empalpamiento, y la poliadenización. Los vamos a ver, pero por favor, acuérdense de esos tres términos. Bien, he transcrito mi ADN a ARN y he obtenido un ARN. Lo vamos a llamar pre bueno, ¿cómo lo conocen? Transcripto inmaduro a veces lo conocen, pero no es el término correcto. Ya. He obtenido mi ARN mensajero. Pero ¿ese ARN va a salir? No, no va a salir. ¿Por qué? Porque te comento que en el ADN la secuencia para codificar ciertos genes no está seguida. Tiene que pasar por ciertos procesos. Tengo que todavía hacerle ciertas cosas para que salga como tal y me lleve la información correcta, idónea para fabricar esa proteína en el complejo ribosomal. O sea, así no puede salir, no puede, no puede. Ah, ya. ¿Qué es lo que hago? Primero, yo sé que en mi ADN voy a tener regiones llamadas exones e intrones. Sí, chicos, exones e intrones. Los intrones van a ser secuencias no codificantes y los exones van a ser secuencias codificantes. ¿Correcto? Entonces, los intrones básicamente es como si tuvieras, de nuevo, vamos al ejemplo con la fotocopiadora, que me gusta. Vamos con el ejemplo de la fotocopiadora. Eh, Básicamente, es como si tú tuvieras un libro entrecortado, ¿sí? O sea, cada dos hojas de información vas a tener dos hojas en blanco. Entonces, tú quieres sacar varias copias y dices, ¿para qué voy a gastar papel en sacarle copia a la hoja que está en blanco? No tiene ningún sentido. Tengo que retirar esas hojas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a retirar los intrones. Lo mismo, voy a retirar los intrones. ¿Y cómo se va a llamar a este proceso donde yo voy a sacar mis intrones? Splicing, o también llamado corte. Voy a cortar mis intrones. Splicing va a estar dado por el spliceosoma, ¿sí? Splicing. Pues básicamente voy a cortar los intrones. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué se va a llamar empalpe? Ah, ya, porque voy a unir los exones. O sea, las secuencias que sí me codifican las voy a unir, ¿sí? Ah, entonces ya tengo todo unido, ya qué chévere, ya está todo juntado, toda la información que voy a utilizar, ay, disculpen, toda la información que voy a utilizar ya está acá, ya está unida.
¿Va a poder salir esta información? No, chicos, todavía le falta cierto proceso. Pues, ¿qué pasa y acontece? De que una vez que, hipotéticamente, si nuestro ARN saldría en estas condiciones, va a ser atacado por ciertas estructuras llamados nucleosomas. Bueno, creo que sí, se llaman nucleosomas. Básicamente, chicos, ellos están atentos al material genético que sale, como que los va a atacar directamente, ¿sí? Entonces, nuestro ARN todavía inmaduro necesita protección, tanto en la cabecita como en la colita. ¿Sí? Mi colita, acuérdense siempre, tres prima, chicos. Ya, le voy a dar protección. Le voy a poner varias secuencias de adenina, 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 adenina. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar ese proceso? Poliadenización. Pues básicamente, chicos, va a ser la protección de la colita. Ya está. Cosa que cuando venga creo que sí se llama núcleo. Ay, me olvidé el nombre. Ya, bueno, es como que una pequeña estructura, chicos, que va a tratar, como un Pac-Man, que va a tratar de devorar el ARN, ¿sí? Entonces, cosa que yo ya le coloqué las colitas de adenina, entonces como que cosa que ataca, va a atacar la adenina y mi material genético para fabricar mi proteína va a estar intacto. ¿Me entienden la lógica? Entonces, es necesario de que yo le coloque estas colitas, ¿sí? De adenina. ¿Ok? Ya está colocada la colita de adenina. Entonces, ya está protegida la cola, sí, pero te falta la cabeza. Ah, ok. ¿Qué le voy a colocar a la cabeza entonces? Le voy a colocar un grupo metilguanina. Bueno, metilguanina tiene un nombre bastante largo, chicos. Metilguanina, que no sé qué. Ya, la cosa es que es como un casquito, chicos. Les va a servir bastante a entenderlo así, ¿sí? Un casquito, un capping. Capping, ¿sí? Capping. 5-metilguanina, ya. Les había dicho que justamente por eso, chicos, la guanina me sirve para tener mayor estabilidad y yo le quiero dar protección a mi cabecita, ¿sí? A esta región 5'. Entonces ya le coloqué su capping, su capeado, este 5-metilguanina, y le he colocado esta colita de polinización. Le he sacado los intrones que no me servían y he unido los exones que sí me sirven. ¿Me entienden? Entonces, he realizado el proceso de capping, el proceso de splicing y el proceso de poliadenización. Entonces, al fin, soy un ARN maduro. Ahora, puedo salir por los poros nucleares y buscar a mi complejo ribosomal y transcribirme. Ya no voy a tener miedo por esos pequeños Pac-Man, que ya me olvidé el nombre, chicos, disculpen la palabra, disculpen. Creo que son exonucleases. Bueno, no me recuerdo el nombre, así que prefiero no mencionarlo, chicos. ¿Sí? Ese es el proceso que necesito al acabar la transcripción. O sea, básicamente lo que les estoy diciendo es que eh, el ADN pasa a ser ARN. Sí, tienes un transcripto. Eso se va a llamar transcripto primario. Y ahí está, ya me vino el nombre a la mente. Transcripto primario. Ese transcripto primario no te va a salir, no te va a servir ni siquiera para codificar una proteína si es que no pasa por este proceso necesario para volverse un transcripto maduro. ¿Sí? ¿Qué procesos va a pasar? Capping, splicing y poliadenización. Ya está, chicos. ¿Sí? Ok. Ok, más de lo mismo, chicos. ¿Quién va a llevar todo este proceso? En el proceso de transcripción, netamente, todavía no maduración, el ARN polimerasa. ¿Sí? El ARN polimerasa. Ok, continuamos. Platicar un poquito sobre la transcripción inversa, chicos. ¿Quién va a participar? Bueno, mi ARN transcriptasa. ¿Sí? ¿En qué tipo de virus habíamos dicho que era importante esto? En el VIH. ¿Sí? En el VIH. Realmente es importante en eso. Ah, bueno, pero también es importante para la clonación de genes. O sea, si quiero saber si una proteína está anómala y tengo el ARN, pues puedo obtener el ADN, ¿no? Mediante este proceso de transcripción inversa. ¿Sí? Bastante simple, la verdad. Sí, hablemos de la traducción. Y aquí viene lo muy bueno, chicos. Lo que les van a preguntar. Ok, traducción. Traducción era el proceso de tener mi ARN mensajero, pero ojo, es un transcripto maduro, ya lo hemos dicho, ¿sí? Orgullosa, chicos, de ustedes porque espero que me hayan entendido. Sí, chicos, por favor. Voy a tener este transcripto maduro, ¿sí? Y pues básicamente este transcripto va a viajar, ¿sí? Va a viajar y va a formar mi complejo ribosomal, ¿sí? Con la subunidad mayor, la subunidad menor, y como que se van a formar como que este pequeño complejito que va a tener el propósito de fabricarme esa proteína, ¿sí? Cada secuencia de tres lo voy a llamar triplete, porque son tres, ¿no? Son tres bases nitrogenadas, tripletes. Algo muy importante que deben saber, que esta lectura no es sobrelapada, o sea que yo no puedo leer, ay, acá leo tres y estos tres también lo voy a leer así encima. No, chicos, es seguido.
3 primeros, 3 que siguen, 3 consiguientes, así chicos, sí, es muy importante. Es una lectura lineal y no sobrelapada, ¿sí? No sobrelapada. Eh, entonces, llega mi transcrito maduro al complejo del ARN y el ARN, perdón, y el ribosoma dice, ¿qué es esto? Voy a usar mi traductor, voy a usar mi Google Translate, dice el ribosoma. Entonces va a tener un código genético, ¿sí? Un código genético. Este código genético, pues básicamente va a ver todas las combinaciones de esos tripletes, que por cierto son 64, si no me estoy equivocando, ¿sí? Pues básicamente me va a decir qué aminoácido le corresponde. Y si se dan cuenta, hay muchos tipos de lecturas para ciertos aminoácidos. Por eso es que muchas veces las mutaciones son silenciosas. O sea, yo puedo cambiar, miren, y les voy a demostrar aquí. Por ejemplo, esta U ha mutado a citosina. Pero si es que yo tengo una proteína y, o sea, si esa parte que ha mutado codifica una proteína, chicos, ¿va a haber algún cambio? No va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque sigo codificando el mismo aminoácido. Por eso se dice que el código genético es redundante. Sí, muchas veces las mutaciones que sí, que son malas, que algunas son buenas, sí, chicos, pero muchas veces las mutaciones van a ser silenciosas. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de aminoácido. Y el aminoácido yo sé que es importante para la proteína. Y si esa proteína no ha cambiado su aminoácido, va a seguir cumpliendo su misma función. O sea, no le va a pasar nada, todo va a estar bien. Sí, chicos, eso se llaman mutaciones silenciosas. Y ya saben el razón y ya saben el porqué. ¿Sí? Entonces, chicos, lo que más les van a importar van a ser estas propiedades del código genético, que les he colocado arribita justamente porque son las más importantes, ¿sí? Deben saber que el código genético, para empezar, es universal. No, en el mío, este U, no. A ver, este AUG, que es metionina, para mí va a codificar valina. No. Para todos como seres humanos va a codificar lo mismo, ¿sí? Por eso es universal. Degenerado. Degenerado. Sí, chicos, degenerado. ¿Por qué? Porque por así decirlo, eso siendo como que es medio infiel, que no le gusta tener una sola lectura para codificarse, ¿sí? Pueden ver, por eso les decía, he aquí el razón del por qué muchas mutaciones son silenciosas, que vas a tener que diferentes secuencias de tripletes te van a codificar un mismo aminoácido, ¿sí? Ok, eso significa que sea degenerado. Es lineal, ya hemos explicado el por qué. Las uniones de base son específicas, sí, sí, esto de acá solamente te va a codificar esto, sí, solamente te va a codificar esto. Este aminoácido es el infiel, los tripletes no, sí, son específicos. Ok, es la unión de tres tripletes, es la unión de tripletes, sí, ya bueno. El codón que va a iniciarte la lectura de una proteína siempre, pero siempre va a ser AUG. Y por favor, apréndanse, acuérdense siempre de eso, AUG, por favor. ¿Y qué te va a codificar? Metionina. O sea que toda proteína en su cabecita inicial va a tener ¿qué aminoácido? Metionina. ¿Cuál va a ser esa secuencia que le corresponde el triplete? AUG. Ya está. Ok. Eh, los codones de terminación en un gel son, ya bueno, estos básicamente son los stop, chicos. O sea, yo tengo mi señal y va a ser la codificación de metionina que me va a decir, ah, ya, aquí empezamos la fabricación de la proteína, sí, pero ¿dónde acabas? Ah, voy a tener tres señales. Una va a ser UGA, otra va a ser AUG y otra va a ser UAA. Suena raro, chicos, pero traten de agarrar el sentido. Yo me recordaba que con mi amiga, cuando estábamos en práctica, siempre hacíamos como mono, literal, pero teníamos que recordarnos cuál era la terminación, ¿sí? Cuáles son los codones que te codifican, dónde vas a terminar esa proteína, ¿sí? UGA, AUG y UAA. ¿Sí, chicos? Pues básicamente, ribosoma, lee cualquiera de estas secuencias, ¿sí? Y dice, ah, ya, hasta acá llegó la proteína. Ya, dejo de traducir. ¿Sí? Lee metionina, dice, ah, ya, acá empiezo yo. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente es lo que ustedes deben saber más del código genético. ¿Sí? Ok. Eh, ¿Qué más me olvido? Bueno, chicos, eso realmente sería lo esencial. Ya, bueno, sí. Como tenemos codones, les había dicho que vamos a tener anticodones, ¿sí? Los codones están en el ARN mensajero y el anticodón lo va a tener el ARN y transferencia. Transferencia, ¿qué me vas a transferir? Aminoácidos. ¿Para qué los aminoácidos? Para fabricar mi proteína. Entonces, cada codón va a tener su respectivo anticodón. ¿Cómo sé qué
codón le corresponde a cierto anticodón mediante la ley de la complementariedad que ya hemos visto. Entonces va a traer su aminoácido y voy a estar formando voy a estar uniendo aminoácido con aminoácido mediante enlace peptídico para formar mi proteína. Nada más, chicos. Bueno, discúlpenme. Entonces, chicos, a manera de recuerdo, les había colocado esto. ¿Cuáles son las propiedades de los genes? Entonces, los genes van a ser capaces de dirigir una replicación exacta de sí mismos. Sí, ya hemos visto mediante procesos de replicación. ¿Es capaz de mutar? Sí. ¿De sufrir alteraciones sin perder la capacidad de producirse? Sí, evidentemente sí. Y otra cosita más que debemos recordar es que son capaces de dirigir la formación de enzimas o proteínas. La mayoría de enzimas son proteínas, por eso es que se menciona eso, ¿sí, chicos? A manera de recuerdo. Pero ese datito como que solamente es para que comprenda mejor, ¿sí? Comprenda mejor de lo que estamos hablando. Oye, chicos, la síntesis de proteína ya la hemos visto. Sí, ¿dónde se da? En el ribosoma. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno, no vamos a tocar, no, realmente no van a tocar tanto el complejo porque esto es algo más como que para biología, sí, pero es necesario que se acuerden de un poquito, para que tengan la noción, ¿sí, chicos, de cómo es este proceso dentro del ribosoma. Ok, el código genético que ya lo hemos visto, hemos dicho que tiene 64 codones, voy a codificar 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales y 10, pues mi cuerpo lo puede producir con mayor facilidad. Sí, realmente. ¿Qué me importa el código genético? El que me inicia, metionina, y el que finaliza, UA, UAG y UGA. ¿Sí, chicos? Ok, algo más del gen y de sus propiedades, que son capaces de llevar a cabo una autorreplicación, son capaces de mutar y son capaces de expresarse. ¿Sí? Ok. Ok, debemos hablar de términos que probablemente les hayan hecho demasiado énfasis, ¿sí, chicos? Mucho énfasis en esto, que es bueno, por así decirlo, variables fenotípicas de los genes, ¿sí? Vamos a tener, y justo ya lo habíamos hablado en la clase anterior, sobre la penetrancia, ¿sí? La penetrancia. Chicos, siempre de la penetrancia, acuérdense de la condroplasia. Por eso les había traído esos pequeños casitos. Pero cuando les hablen de penetrancia, el caso por excelencia siempre va a ser la condroplasia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tenía una penetrancia del 100%. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa esa penetrancia del 100%. Una vez más, mis disculpas por mis geográficos, chicos. ¿Sí? 100%. Acondroplasia. Ok. Capacidad del gen para alcanzar una expresión fenotípica. Pero, esto se va a dar en porcentajes de poblaciones y básicamente acá o te expresas completamente o no te expresas. Sí o no. No existe, sí me expreso, pero la mitad en esta persona y la mitad en la otra. No, acá te expresas o no te expresas de frente. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a asumir de nuevo que tenemos 100 personas. ¿Sí? 100 personas. Todos tienen el cariotipo para acondroplasia. Sí, tienen esa pequeña mutación en el gen de la fibrilina. Ya. Es fibrilina. El receptor de fibroblastos. Ya. En los receptores de fibroblastos. Ya. Tengo la mutación. Ok, las 100 personas tienen la mutación. Como esta enfermedad tiene penetrancia del 100%, absolutamente todas las personas van a tener desarrollados, ¿qué cosa? La condroplasia, que es un tipo de enanismo, que ya hemos visto. Ok. ¿Y qué pasa con otras enfermedades? Por ejemplo, el retinoblastoma tiene un 90% de penetrancia. ¿Qué quiere decir? De esas, de nuevo, tenemos 100 personas con el mismo tipo de cariotipo. 90 van a desarrollar retinoblastoma y el 10% no. Penetrancia incompleta, ¿sí? No van a desarrollar, por más que tengan el cariotipo, sí, chicos, pero no lo van a desarrollar, ¿sí? Ok, eso es básicamente. Otro ejemplo también que van a ver bastante es de la polidactilia. Si no me equivoco, tiene una penetrancia del 60%, ¿sí? Ok, la expresividad variable, chicos. Pues básicamente, cuando hablemos de expresividad, ahora sí vamos a hablar de grados, o si te da leve o si te da severo, pero estamos hablando individualmente de cada individuo, individualmente de cada individuo. Perdonen la redundancia. Pues, chicos, acá acuérdense del caso del síndrome de neurofibromatosis. Nunca olvidar, neurofibromatosis. Neurofibromatosis. Neurofibromatosis, ¿por qué? Porque habíamos visto el casito de dos personas que tenían neurofibromatosis, pero algunas lo desarrollaban de forma severa, con sus plexos, con esas masas de neurofibrotomas, sí que era bastante incómodo la persona porque eran, bueno, gráficamente, chicos, ustedes ya han visto la imagen, yo no tengo ya por qué narrarles, van a ver que es bastante fuerte en ciertas personas, severo.
mientras en otras simplemente aparecen como manchitas, así como si tuvieran salido lunarcitos, de manchas de café con leche, más de 6, por favor. Ese es el criterio para diagnosticar neurofibromatosis, más de 6 manchitas, café con leche. ¿Sí, chicos? Entonces, a algunos les va a dar leve, como ya les dije qué característica, y a otros les van a salir esos neurofibrotomas. ¿Sí? Severo. Ambos tienen el mismo cariotipo, ambos tienen el mismo gen mutado. Pero ¿qué pasa? Que como individuos tienen una expresibilidad variable. ¿Sí? Ok. Hablemos de la pleiotropía y de la heterogeneidad genética. Bueno, chicos, básicamente, pleiotropía, habíamos hablado, nunca olvidará Marfan. Se olvidará Marfan. Pleiotropía, un gen, varios efectos. ¿Sí? Varios efectos que muchas veces son en sistemas diferentes que nos hacen pensar a simple vista de que, bueno, si esta persona tiene afectado, por ejemplo, el síndrome de Marfan, ¿no? Era el esqueleto, ¿sí? Esqueleto, era el sistema cardiovascular y, bueno, todo el vista, problemas oculares, uno pensaría, ah, ya, pues si tiene una mutación genética, ha mutado una proteína del esqueleto, ha mutado otra proteína del sistema cardiovascular y ha mutado otra proteína que tiene que ver con el sistema de la vista. No, chicos, no. Todo se debe por un solo gen, ¿sí? Un gen, varios efectos. Justamente eso. ¿Sí, chicos? ¿Quién es el gen que mutó en el caso de Marfan? La fibrilina. Nunca olvidarse de la fibrilina. Fibrilina. ¿Sí, chicos? Ok, síndrome de Marfan van a tener otros casitos, pero siempre acuérdense de esos casos estrellas, porque siempre lo pregunto. Ok, ahora pasemos a lo contrario, que sería la heterogeneidad. Varios genes, un solo efecto. Sí, chicos, o sea, han mutado varios genes, pero da la casualidad que solamente afectaban a cierta región. Por favor, nunca olvidar el síndrome de Wanderpunct. Siempre, 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 siempre es el casito estrella también, por excelencia de este tipo de ejemplos. ¿Sí, chicos? O sea, siempre que hablen de pleitropía, acuérdense, síndrome de Marfan. Siempre que hablen de heterogeneidad genética, síndrome de Wanderpunct. Y también hay otra enfermedad, no sé si lo coloqué. Aquí está, osteogénesis imperfecta. ¿Sí? Pero más del síndrome de Ego. Siempre es la característica de que va acompañada sordera con la vista y cierto cabellito blanco, que sí, es bastante resaltante en su imagen de teoría. ¿Sí, chicos? Ok, ¿todo claro por el momento? ¿Sí? Porque ya nos queda muy poquito material. ¿Sí, chicos? ¿Claro? ¿O volvemos a explicar alguna cosita? ¿Me confirman, por favor? Ok, muchas gracias, Yanela. Gracias. Ok, chicos. Ahora, los genes, básicamente, las bases moleculares también van a ser influidos por otros factores. Ya no es tanto molecular, sino también van a ser influidos tanto por el sexo como la edad. La edad es un factor muy importante. Ok, van a haber enfermedades que solamente van a estar expresadas en ciertos sexos, ¿sí? Limitados por un solo sexo. Hay enfermedades que solamente van a desarrollar las mujeres y hay enfermedades que solamente van a desarrollar los hombres. Evidentemente las mujeres no van a desarrollar cáncer de próstata y evidentemente los varones pues tampoco van a desarrollar pues cáncer, no sé, de cervix o de útero. Sí, chicos, hay eh, enfermedades limitadas por sexo. Ahora, y, y pueden ser limitados o influidos. Realmente no se abarca mucho de esto, sí, chicos, pero lo que sí es importante saber es la edad y la expresión, ¿sí? La edad y la expresión tienen mucho, demasiado que ver, sobre todo en la expansión por tripletes. Cuando escuchen expansión de tripletes y siempre tienen que, personalmente les recomiendo este bloque así, siempre que sepan un caso, asocienlo con una enfermedad y sepan sus características o mínimo el gen donde se ubican, porque generalmente preguntan incluso las cuatro cosas que les he dicho. Es bastante memoria, lamentablemente, chicos. Así que hay que darle su regalo pasito, ¿sí? Ok. Entonces, siempre que escuchen expansión de tripletes, por favor, enfermedad de Huntington, también llamado Corea de Huntington, lo van a encontrar bajo ese nombre, ¿sí? Que es básicamente, ¿se recuerdan? Yo debía tener máximo, 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 bueno, lo normal es 30, pero máximo hasta 36. Si pasas de 36 es porque has tenido duplicaciones, ¿sí? Duplicaciones que han ido alterando a esa proteína, porque yo sé que, yo sé que estas repeticiones, chicos, que me codificaban aminoácidos. Entonces, cuando estas mutaciones, por así decirlo, van a afectar a mi proteína. Ah, ok. Mientras yo más mutaciones tenga, esa proteína va a ser más inestable, ya no va a cumplir tanto su función. ¿Me entienden? Entonces, mientras yo tenga más de 36, voy a generar a esa proteína más defectuosa.
¿sí? Voy a generar esa proteína más defectuosa y evidentemente mientras más repeticiones tenga, pues más patológico y en una edad mucho más temprana se va a expresar la enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, chicos, generalmente he visto, me da la molestia, chicos, de darles la real analizadita a las preguntas, que siempre, si es que les mencionan Huntington, puede que sí, puede que no, siempre les dicen, eh, ¿la expansión de tripletes tiene que ver con la edad? Sí. Mientras más expansión tengas, la proteína va a estar más inestable y va a expresarse, sí, a una edad mucho más temprana. O sea, ustedes quédense con la idea de que más repeticiones patológicas en menor edad se va a expresar esa enfermedad. Sí, generalmente se expresa entre los 30 y 50 años. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿y por qué se expresó en esta persona en 30 y en la otra en 50? Posiblemente por la misma razón que ya hemos mencionado, que la que tiene 30, pues yo le analizo, ¿sí? Saco su cariotipo, le hago sus bases moleculares, todo lo que yo he aprendido, y veo que tiene más repeticiones, ¿sí? En cambio, la de 50, pues a las justas llega al 36. ¿Entienden? Entonces, chicos, básicamente es la idea y todo eso. Ay, disculpe. Ya. Ok, hablemos de meiosis y la segregación. Acá, chicos, realmente ya habíamos hablado un poco del proceso de meiosis. ¿En qué tipo de células se daba? En células haploides. Haploides, chicos, haploides. Es un tipo de división celular. Es curioso que las células para multiplicarse necesita dividirse. Siempre acuérdense de ese mal chiste, chicos, pero les va a ayudar bastante. El proceso de mitosis busco replicarme tal cual. O sea, genero copias idénticas. Ya está. Pero en el proceso de meiosis, chicos, meiosis es un tipo de división reduccional donde yo busco disminuir mi cantidad de cromosomas, mi cantidad genética, mi información genética a la mitad. Yo como célula diploide, necesito ser haploide. ¿Para qué? Para el proceso de recombinación, para formar un nuevo individuo. Ya lo habíamos visto al inicio. ¿Sí, chicos? Entonces, pues, ay, disculpen, pensé que se estaba borrando. Entonces, chicos, meiosis siempre lo van a ver en óvulos y espermatozoides. ¿Sí? Siempre. Sí. Entonces, meiosis, voy a tratar de dividir primero en la mitad, luego voy a volver a dividirme en la mitad, cosa de que llego a ser un ser haploide, ¿sí? Ahora, ¿esta segregación se da al azar? Sí, mayormente se da al azar, pero vamos a tratar con cierta formulita. No se asusten, por favor. Por el momento no he visto que lo pregunten, así que probablemente no lo quién sabe, chicos. Vamos a calcular esta frecuencia de recombinación, porque este gen se va para acá, este gen se va para acá, pero ¿cómo escoges? Gracias a esta formulita, chicos. Pues básicamente te dice número de descendencia recombinante sobre el total por 100. Ya está. Pero esto de acá realmente, como les dije, no les van a preguntar mucho, ¿sí? Pero lo que sí deben saber, sí o sí, es esto, el ligamiento genético. Chicos, acuérdense siempre, los genes cercanos van a tener una baja tasa de recombinación. Los genes que están separados siempre van a tener una mayor recombinación. Y los genes que están muy, muy lejanos van a tener el 50% de recombinación. Sí, chicos, o sea, mientras más cercano esté, es muy probable que nos vayamos juntos. Básicamente eso. Si estoy más lejos, ya, entonces es posible que nos toque entrar a células diferentes. Básicamente eso, chicos. Sí, bastante sencillo, la verdad. Ay, creo que me estaba olvidando de cierto. Ay, perdónenme. Epigenética. Ok, entremos a epigenética, chicos. Y ya para acabar esta sesión. Ok, epigenética, chicos. Pues básicamente, ¿cómo podemos definir a la epigenética? Como los cambios heredables, ¿sí? Sin alteración de la secuencia de ADN, pero que me van a influir en la expresión de mis genes. ¿Cómo así? O sea, básicamente, el ambiente, por eso se suele decir que el ambiente influye en los genes. Sí, siempre tratan de asociarlo así, pero no es tan así, ya. Sí, pero no. ¿Cómo así? A ver, chicos, tú vas a sufrir ciertas expresiones o vas a expresar más ciertas determinadas cosas o vas a expresar menos, vas a silenciar genes, vas a activar ciertos genes en ciertas ocasiones que están condicionadas por tu entorno, por tu ambiente, por tu alimentación, por donde vives, por la ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por eso hablamos de epigenética. Ya, ok.
me estás diciendo que activo y desactivo ciertos genes, ya, pero si no ocurre una mutación, si no ocurre un recombinamiento, cierta activación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ciertos genes se activan y por qué ciertos genes no se activan? Ya, chicos. Esto se da bajo estos criterios, ¿sí? Van a escuchar estos mecanismos, por favor, nunca olvidar la metilación, la acetilación, la fosforilación. Sí, generalmente van a hablar más sobre la metilación y la acetilación. Yo les recomiendo y les aconsejo que siempre asocien la metilación con el silenciamiento y la acetilación con la activación. Acetilo con AD, activo, y metilo, lo contrario. Entonces, silencio, apago genes. ¿Me entienden? Entonces, traten de verlo bajo esa lógica. Sí, chicos. Entonces, si yo acetilo histonas, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Bueno, les voy a comentar un poquito más el mecanismo para que me entiendan, porque son unos capítulos, chicos, unos capítulos. Pues básicamente yo les había dicho de que justamente por eso quería que me comprendan bien el proceso de empaquetamiento, chicos. Mientras más compactado esté el ADN, miren, ¿por dónde va a entrar mi factor de transcripción? No tiene espacio para transcribir, para traducir, para replicarse. No puedo. Si no puedo, si está muy compactado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Allá, viene un grupo acetilo y se va a agregar a las histonas. O sea, esas histonas que estaban interactuando por interacciones, yo les había dicho, electrostáticas o en el grupo fosfato del ADN, sí, la interacción es bastante fuerte, por cierto, al tener a este como que interferidor, vamos a decirle interferidor, eh, las histonas se van a asociar con este grupo acetilo, sí, acetilo, y van a dejar, sí, como que va a disminuir la atracción electrostática entre el grupo fosfato del ADN y las histonas. Entonces, en palabras simples, se va a desenvolver, va a estar más libre en mi ADN. ¿Sí? Y al estar más libre en mi ADN, va a ser mucho más fácil que yo transcriba, replique y todo lo que yo quiera. ¿Me entienden? Mientras, por otra parte, si yo desatilación, creo que desacetilación, van a escuchar también ese término, es porque yo estoy quitando estos grupos acetilos, chicos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, ya, listona se va a asociar de nuevo con el ADN y van a formar interacciones fuertes que van a evitar, van a volver a compactar y va a ser muy difícil que yo pueda transcribir ese gen bueno, ese gen que codifica ciertas proteínas, ¿no? Entonces, básicamente, eso es el proceso de acetilización. ¿Sí, chicos? Acetilación. Bueno, ok, ese es básicamente el mecanismo, chicos. Entonces, básicamente, en modo de conclusión, este grupo acetil va a interferir entre la interacción de las histonas con el grupo fosfato. Ya está. Si los añado, rompo la interacción, facilito la transcripción. Si los quito, inhibo, apago. Ya está. La metilación. Ahora, siempre yo voy a metilar para inactivar genes. Si chicos, agrego un grupo metilo y como que ese grupo metilo está interfiriendo. Generalmente el grupo metilo se agrega justamente en el surco mayor, que habíamos dicho que ahí se daba el proceso de transcripción. Entonces, como ahí está interfiriendo el grupo metilo, ya pues el grupo promotor que debía encargarse de unir ahí para luego que la ADN polimerasa venga y empiece a dar el proceso de replicación, la transcripción, lo que tú quieras, dice, está ocupado, no puedo votar a este individuo, a este metilo. Entonces, ¿qué hago? Ya bueno, ya no lo transcribiré el gen, pues. Entonces, así inhibo genes. Bastante sencillo, chicos, bastante sencillo. Y quito la metilación para activar de nuevo los genes. Ya está. Pero, ¿ha sufrido una mutación el gen? No. ¿Lo he cambiado? No. Pero mediante estos procesos estoy inhibiendo o estoy activando ciertos genes. ¿Sí? Bastante sencillo. Espero, chicos, espero. Ok. Eh, Entonces, chicos, básicamente en eso se resume todo lo que va a ser epigenética, ¿sí? Miren, nuevos términos que posiblemente también los vayan a tratar bastante en práctica, chicos, sobre la heterocromatina y la eucromatina. La eucromatina va a ser la cromatina, o sea, ADN más histonas, que van a estar más libres. O sea, mira, como esto está libre, chicos, acá voy a poder llevar el proceso de replicación, transcripción, porque está libre, está expuesto. Sí, generalmente la eucromatina está asociada entonces con la acetilación. Ya está. Si yo comprendo ese concepto, chicos, realmente todo es mucho más fácil, de verdad. En cambio, la heterocromatina es cuando está demasiado compacto. Entonces yo les pregunto, ¿debe tener grupos acetilos? No tiene. No tiene. Diferente, no tiene. Entonces por eso está mucho más compacta. Al estar más compacta es más difícil de que pueda expresar, codificar genes, ¿sí? Por eso se habla de genes silenciados y de genes activos. Y en la metilación, ya chicos, lo mismo, ¿sí? Ok, metilos, miren.
Generalmente las metilos se van a unir a islas GPS, que básicamente son regiones ricas en guanina y citosina, y pues van a añadirse grupos metilos ¿para qué? Para que sus promotores, cuando vengan a transcribir, pues no reconozcan las secuencias y no se codifiquen esos genes. Ya está. También van a haber ciertos ARNs de interferencia, pero realmente no los han tocado mucho, más les tocó lo que esto como datito adicional, sí, chicos. Son pequeños fragmentos de ARN, ¿sí? Que se van a unir al ARN mensajero y lo van a degradar. O sea, si yo no tengo ARN mensajero, no voy a poder codificar la proteína, pues chicos. Entonces, básicamente, eso sería todo sobre epigenética, ¿sí, chicos? Último punto, ADN mitocondrial. Espero que sí. Ya, chicos, el ADN mitocondrial, ¿de dónde lo heredo? De mi mamá. Las mitocondrias están presentes en el óvulo y por ende yo lo heredo de mi madre, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo saber de la mitocondria? Para empezar, que es exclusivamente de herencia materna, ¿sí? Cuando se une el espermatozoide solamente ingresa a la cabeza con el núcleo, es decir, con la información bueno, en el núcleo está la información, los cromosomas, ¿sí? Solamente ingresa el núcleo, la mitocondria afuera, por eso es que jamás el ADN mitocondrial va a ser paterno, ¿sí, chicos? Ya. Ok, la estructura va a ser circular, tipo bacteriano, también se le conoce, y va a tener, lo más importante que les van a aprender, va a tener su propio código genético. O sea, esa tabla de 64 que hemos visto ya, para esta mitocondria no va a servir. Ella va a tener su propia tabla. Por ende, chicos, cuando te estoy diciendo que tiene una propia tabla, también va a tener su propio ADN mitocondrial. Sí, porque tiene su propio ADN, tiene su propio ARN mitocondrial, va a tener su propio código genético y también va a tener ribosomas, evidentemente, para fabricar proteínas mitocondriales. Ahora, chicos, ¿qué es lo que les importa de esto? Que la mitocondria, como ustedes saben, es la fuente, ¿sí? Mi organelo generador de ATP. Y generalmente estas proteínas están muy relacionadas con la fabricación del ATP. Es decir, si tú tienes una mutación del tipo mitocondrial, lo que vas a afectar es a órganos que trabajan demasiado con el ATP. Ejemplo, el cerebro, el corazón y el músculo. ¿Sí? Ok. Tipos de mutaciones. Ahora, si me han entendido los tres puntos, chicos, los anteriores puntos, esto va a ser realmente sencillo. Mutaciones. Ok, voy a tener el tipo sustitución, transversión y transición. Ay, disculpen un segundito. Ya, chicos. Lo que deben saber, transición y transversión. Transición va a ocurrir entre mismos grupos, es decir, ¿cómo decirlo? La transición va a ocurrir entre bases nitrogenadas del mismo grupo, es decir, mutamos entre purinas, estaba bien, disculpe, mutamos entre purinas o mutamos entre las pirimidinas. ¿Cómo así? Ah, ya, o sea, a la A la puedo cambiar por G. Tipo, si me dicen una adenina cambió por una guanina, ¿cómo se llama ese tipo de mutación? Transición. ¿Por qué? Porque ambas son purinas. Ah, ok. Una timina mutó por una citosina. ¿Cómo se llama ese tipo de mutación? Transición. ¿Por qué? Porque ambas eran pirimidinas. Ok. ¿Y qué pasaría si fueran del grupo contrario? Ah, ya. Cuando yo hable de grupos contrarios, por eso ven la flechita azul en cruz, voy a hablar de transversiones, ¿sí? Una pirimidina ha mutado por una purina. Sí, bastante sencillo. Entonces puede mutar adenina por timina, pues ya. Muto con cualquiera. Ustedes nomás fíjense, chicos, si son del mismo grupo, dicen a transición. Y si es de diferente grupo, transversión. Ya está. ¿Sí? Ya. Entonces, esos son los tipos de mutaciones. ¿Sí, chicos? Por transición o por transversión. Ahora, yo puedo perder fragmentos, ¿sí? Y voy a hablar del tipo de lesión. Una mutación por delesión, ¿sí? Hemos visto que mientras no seas tres, todo va a estar bien. Perdón, mientras seas tres, vas a ser más livianito, pero si no eres múltiplo de tres, me afectas toda la secuencia de lectura y vas a afectarme. La mutación va a ser mucho más grave, por así decirlo, ¿sí? Voy a atender también por inserción, ya saben, si es múltiplo de 3 no pasa nada, si es diferente al múltiplo de 3 ahí estamos hablando de ciertos problemitas, ¿sí, chicos? La lectura, ¿sí? From and sheet, disculpen si no lo pronuncio bien, chicos, pero esto es para el cambio de lectura, ya hemos dicho, porque insertas o quitas eh, bases nitrogenadas diferentes al múltiplo de 3, porque me estarías cambiando todo mi marco de lectura, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de las mutaciones? Pueden ser espontáneas o inducidas por agentes físicos o químicos. Agentes físicos, pues vas a tener las radiaciones ionizantes, sobre todo químicos, exposición a metales pesados, entre otras cosas, ¿sí, chicos? Agentes ROS, y bueno, chicos, esencialmente eso. Hablemos de los efectos, ¿sí? Ok, y acá lo interesante, chicos, justamente lo que les había explicado. Espero que me estén entendiendo.
Cualquier cosita, por favor, avísemela. Ok, hablemos de los efectos. Habíamos hablado de las mutaciones silenciosas. ¿Por qué silenciosas? Porque cambiaba la base, todo lo que tú quieras, pero me seguías codificando el mismo nucleótido y yo no sentía la mutación dentro de mi proteína. Entonces, por más que esté la mutación ahí, jamás me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque me sigues codificando la misma proteína y la proteína sigue cumpliendo su misma función y por ende yo no tengo ninguna afección. Entonces va a ser una mutación silenciosa. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si ya cambió una letra y ahora codifico otro aminoácido? Ah, entonces va a ser una mutación, perdón, con... Y esta palabra está en francés, chicos, pero se llama, les voy a escribir acá, porque sí es necesario que lo sepan, con cambio de sentido. Disculpen la letra, chicos, disculpen, por favor. Cambio de sentido. Digamos de que el sentido va a ser la función que realizaba mi proteína originalmente, ¿sí? Entonces, como ya he cambiado mi aminoácido, posiblemente ya no tenga la misma, esa proteína ya no tenga la misma función que antes, entonces ha cambiado su sentido. Entonces me van a asociar bastante con eso, ¿sí? Entonces, cambió aminoácido, mi proteína ya no es la misma, ha cambiado mi sentido. Ok. Eh, una mutación, también van a escuchar esto, sin sentido. Espero que esté bien. Sí, sin sentido. Ok, ¿qué quiere decir sin sentido? Ya, chicos, las sin sentido son bastante fáciles. O sea, me ha parecido un codón stop. O sea, por ejemplo, imaginemos que mi proteína, por ejemplo, vamos a poner el colágeno, ya. El colágeno creo que necesita más de 200 aminoácidos. Hipotéticamente, chicos. ¿Sí? Por favor. Entonces, necesitaba 200 aminoácidos. Entonces, yo sé que, bueno, el ARN de transcripción va a ser bastante largo ya. Más o menos por el aminoácido número 20 ha sufrido una mutación. Y esa mutación, en vez de cambiar a un aminoácido, ha aparecido un codón stop. ¿Qué quiere decir eso para la proteína? Que ya no va a transcribir. O sea, dijo, el ribosoma dijo, ah, ya, acá llegó, acá en el 20 está el stop, y pues acá paramos de la producción de esta proteína. Ya está. Ha perdido el sentido. No se ha desarrollado completamente esa proteína. ¿Por qué? La aparición de un codón, stop. Ya está. Y voy a tener también las mutaciones con cambio de sentido, cambio de marco de lectura, bueno, perdón, cambio de marco de lectura. Sí, que ya habíamos visto que era por inserción o por la deleción de cualquier nucleótido que sea diferente al múltiplo de 3, cuando ya no hable de tripletes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a cambiar la lectura de todo ese fragmento de ARN. Entonces voy a fabricar cualquier cosa menos lo que al principio necesitaba. ¿Sí, chicas? Y pues, ahora sí, me parece que oficialmente hemos acabado. Ya bueno, tipo de lectura, ya bueno, para que lo aprecien un poco mejor cómo es el cambio, ¿sí? Pero básicamente ya es lo que hemos mencionado. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, eso sería todo. Vamos a empezar previamente con el bloque de preguntitas. Sí, denme un segundo para dejar de grabar y ahorita les hago ciertas preguntitas.